Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por este día más de vida que nos has regalado. Gracias porque podemos venir con libertad y con bien a tu casa de oración. Y pedimos, Señor, que tú nos puedas acompañar en esta noche y que podamos recibir tus bendiciones, Padre. Bendícenos, bendice tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo no sé a cuántos de vosotros os gusta el personaje de Pablo. Yo creo que Pablo es uno de los grandes evangelistas que encontramos en el Nuevo Testamento. No vamos a decir el mayor, entendemos que para nosotros el mayor es Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús. Pero es evidente de que fue muy destacado sobre todo en la predicación hacia los gentiles. Pablo era una persona muy celosa, era una persona que evidentemente amaba al Señor, y ese celo que tenía por Jesús y por el Evangelio, pues le llevó a viajar muchísimo, a estar en muchísimos lugares en toda la zona mediterránea, ¿verdad?, del Mediterráneo, donde él iba visitando iglesias, visitando grupos de hermanos creyentes, y también era costumbre de él el poder asistir a la sinagoga los sábados para, de alguna forma, pues discutir con muchos judíos acerca del Evangelio de Jesús. Debatía, vemos algún texto en Hechos donde dice que por 3 sábados, por ejemplo, dice que debatía con ellos acerca del Evangelio, ¿no? Del Evangelio de Jesús. Y bueno, pues Pablo, siendo un personaje que estaba enamorado, en este caso, como digo, de Jesús, él hacía muchos viajes misioneros, iba recorriendo las distintas iglesias, congregaciones, y llega un momento en el que él se encuentra en Tiro, dice el texto bíblico que se encuentra allí con los discípulos, y está por 7 días allí con ellos, ¿no? Y hay un episodio muy bonito donde finalmente, cuando pasan esos 7 días, se despiden, dicen que oran juntos, se abrazan, y entonces Pablo finalmente decide ir a Jerusalén. Los discípulos dicen: no subas, porque no es bueno que vayas a Jerusalén. Pero Pablo, como era una persona celosa, ¿verdad?, él dice: no, yo tengo que subir a Jerusalén a dar testimonio, ¿no? Y bueno, y Pablo se va a Jerusalén, y dice el texto bíblico que cuando llega allí se encuentra con Santiago, está con Santiago, y luego suben juntos al templo. Y cuando están en el templo, los judíos se enteran de que Pablo, aquel revolucionario con aquella doctrina, está por allí, y se monta un follón allí en el templo, pero un lío gordo. Yo no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez que por causa del Evangelio os habéis visto en una discusión con mucha gente o en una problemática como la que vivió Pablo. No sé si en alguna ocasión os habéis visto en una situación así. Pero yo recuerdo que al poco tiempo de conocer el Evangelio, sabéis que cuando uno conoce el Evangelio, pues se habla del primer amor, ¿verdad? Y uno pues tiene ese celo por predicar el Evangelio, por hablar de Jesús, por hablar de esa nueva luz que ha conocido, ¿no? Y entonces pues yo me dejé llevar por un hermano que era más veterano, y me dijo: vente, que vamos a ir a una reunión. Y digo: pues vamos ahí, vamos para allá. Y entonces nos metimos en una reunión en una iglesia católica. Bueno, no era una iglesia, era el salón parroquial, salón parroquial. Y en aquel momento estaba el sacerdote de la parroquia, y estaba el obispo, que venía de invitado. Y entonces pues hubo una charla allí con el obispo. Y cuando terminó la charla, pues el obispo pasó a las preguntas, pues si alguno tenía alguna pregunta, alguna duda, o quería formularle alguna cuestión, ¿no? Y entonces este hermano empezó a levantar la mano y empezó a hablarle de los 10 mandamientos, del sábado, y el sacerdote vio por dónde venía. Y entonces pues el sacerdote se enfadó
Y el obispo pues lo iba tranquilizando un poco al párroco, le decían, tranquilo, vamos a hablar con tranquilidad. Pero conforme iba pasando el tiempo, las personas que habían allí incluso hasta se violentaron. Y yo me puse colorado, yo estaba y decía, Señor, pero tierra trágame. Pues pasé un momento muy tenso, ¿no? Finalmente salimos de aquel lugar, gracias a Dios, no nos dieron palos, pero poco faltó. Y fue una de las situaciones en la cual yo, pues, de alguna forma entiendo un poquito a Pablo cuando él se vio en esa trifulca que allí se formó por ese evangelio que él predicaba, ¿no? Por ese celo que él tenía de predicar el evangelio, ¿no? Y finalmente a Pablo lo arrestan. A mí, gracias a Dios, no me llegaron a arrestar. Quizás si hubiésemos estado unos años más atrás, a lo mejor sí que me hubiesen llevado preso, pero gracias a Dios no. Y bueno, lo arrestan y dice Hechos capítulo 20, versículo 30, dice, al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual lo acusaban los judíos, está hablando aquí del tribuno, el tribuno que finalmente se lleva preso a Pablo, dice, lo soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y sacando a Pablo lo presentó ante ellos. Entonces, ahora fijaros, estaba allí delante del concilio Pablo, delante del tribuno, delante de los judíos, sacerdotes, y allí tiene que de alguna forma Pablo pues dar testimonio de todo lo que está haciendo, todo lo que está diciendo. Sabéis que en este contexto Pablo, él relata su conversión y el encuentro que tiene con Jesús. Y entonces empieza a hablar de ciertas cosas que a los judíos, pues evidentemente no le hacen gracia, ¿no? Y dice el capítulo 23 en el versículo 1, dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo lo siguiente, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Yo cuando preparaba esta pequeña meditación y reflexionaba sobre estas palabras de Pablo, yo me preguntaba, ¿podría yo decir lo mismo? ¿Vosotros podríais decir lo mismo que dijo Pablo? Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta hoy. ¿Cómo está nuestra conciencia? Dicen que la conciencia de alguna forma es esa facultad interior que juzga nuestros pensamientos, nuestra manera de formular nuestras ideas, con aspectos morales. Entonces yo no sé cómo está ese juicio de nuestra conciencia. Podemos decir como Pablo que efectivamente estamos delante de Dios con una buena conciencia. ¿Tenemos nosotros una buena conciencia o nuestra conciencia nos acusa de cosas que todavía no estamos haciendo correctamente bien? Uno cuando lee esta declaración puede incluso pensar que Pablo podría ser un poquito orgulloso espiritualmente en este sentido, porque ¿quién podría a lo mejor atreverse a decir yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios? No son pocas las palabras que dice Pablo aquí. Evidentemente no conocemos todo el trasfondo ni por qué Pablo lo dice en ese momento, pero de alguna forma quiere dar a entender a aquellos que le quieren acusar que él no estaba haciendo ninguna cosa mala en ese sentido, que él estaba siendo de alguna forma condenado injustamente. Él estaba siendo fiel a lo que la conciencia le estaba diciendo. Y yo no sé si alguno de vosotros se ha sentido alguna vez mal porque su conciencia le está diciendo haz esto, pero sin embargo uno está haciendo totalmente lo contrario. Y sabéis que la conciencia, cuando nos acusa, hace daño, Emocionalmente nos hace daño. Y pienso, mis queridos hermanos, que de alguna forma
el Señor quiere que tengamos una buena conciencia, como en este caso lo dice Pablo. Que podamos estar tranquilos. Porque cuando la conciencia nos acusa, perdemos hasta el sueño, ¿sí o no? Hasta el sueño. A veces hay personas que no pueden dormir porque la conciencia está ahí, por cosas que no están arregladas, que no se han solucionado, que no están bien. A veces aspectos morales nos están dando vueltas en nuestra cabeza. Sabemos lo que el Señor nos dice, lo que la palabra de Dios nos dice, pero sin embargo nosotros estamos yendo por un camino totalmente distinto. Y ahí está la conciencia. Y pienso, mis queridos hermanos, que de alguna forma la palabra de Dios nos tiene que ayudar para que nosotros podamos filtrar nuestra conciencia a través de ella y podamos finalmente ponernos en paz con Dios y con nuestros hermanos y decir: Señor, mi conciencia delante de ti por lo menos está tranquila. No es que haga todas las cosas bien, pero por lo menos la intención, ¿verdad?, es la correcta. Y fijaros que las palabras que dice Pablo, de alguna forma, violentan al sumo sacerdote. El sumo sacerdote, de alguna forma, dice: oye, pero ¿qué estás diciendo? Y dice el versículo 2 que el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Y entonces se ve que le golpean a Pablo en la boca. ¿Te han golpeado alguna vez a ti en la boca? Cuando alguno de vosotros era pequeño, ¿os han golpeado alguna vez en la boca cuando habéis dicho algo que no era correcto, una palabra fea? Yo recuerdo cuando era pequeño que en algunas ocasiones, yo lo he visto, no recuerdo si a mí me han golpeado en la boca, no tengo ese recuerdo, pero sí que recuerdo que en alguna ocasión alguna mamá a un niño que decía una palabrota le daba en la boca. O que decía algo incorrecto y le daba en la boca. No hablemos ya lo de lavar la lengua con jabón, que a alguno a lo mejor también le ha pasado. Pero recuerdo que efectivamente era una costumbre en algunas personas, y en este contexto bíblico era costumbre, cuando alguien decía algo que no era correcto, golpearle en la boca. Es una costumbre. Y el sumo sacerdote entiende que lo que está diciendo Pablo acerca de una conciencia limpia no es correcto lo que está diciendo. Y entonces ahora Pablo tiene una reacción. Evidentemente nosotros como seres humanos la mayoría de veces actuamos como seres humanos, sin el Espíritu de Dios. Y entonces, en vez de ser proactivos, somos reactivos. Y a Pablo le ocurre precisamente eso. Después de que le golpean en la boca, Pablo reacciona. Porque evidentemente es un gesto humillante. El que a una persona adulta le golpeen en la boca es un gesto humillante, y más públicamente. Es humillante. Y fijaros lo que dice Pablo, versículo 3. Entonces Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Esta es la respuesta de Pablo. ¿Pensáis que fue una respuesta correcta? ¿O fue una reacción de alguna forma sin filtros, en su limpia conciencia? En esa conciencia que él dice: hasta aquí mi conciencia está delante de Dios, está tranquila, porque he hecho lo correcto. Y entonces Pablo le llama al sumo sacerdote pared blanqueada. Le está diciendo hipócrita. Le está diciendo hipócrita. Y entonces, evidentemente, los que estaban presentes le dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios insultas? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que fuese el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás
a un príncipe de tu pueblo. Pablo se da cuenta de que no ha hecho lo correcto, pero evidentemente él dice: yo no sabía que era el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos, como lo hizo Pablo, sin saber muchas cosas, pero por el mero hecho de reaccionar ya estamos haciendo las cosas mal? ¿Cuántas veces hemos oído que antes de reaccionar respiremos 10 veces o contemos hasta 10? ¿Os lo han dicho eso alguna vez? Oye, tranquilo, cuenta hasta 10. Hay algunos que le faltan dedos de las manos y dicen: yo tengo que contar más porque esto no me relaja, no me tranquiliza, ¿verdad? Pero efectivamente Pablo reaccionó. Ante un golpe que le dieron, él reaccionó como un ser humano, como podemos haberlo hecho cualquiera de nosotros. No es fácil poner la otra mejilla. Pero ¿a quién tenía que haber imitado en este caso Pablo? A Jesús. A Jesús lo golpearon, lo insultaron, le escupieron. ¿Y qué dice Isaías? Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció su boca. No abrió su boca. Y cuando lo hizo de una forma correcta. Porque a Jesús, cuando lo golpean, Jesús dice: ¿verdad? ¿Por qué me pegas? Si he hecho algo mal, dime que he hecho mal, y si no, dime por qué me pegas. Pero sin embargo, Pablo, ¿verdad?, le dice al sumo sacerdote: eres una pared blanqueada. Eres un hipócrita. Podría ser verdad, pero de alguna forma, en el contexto judío eso no estaba bien visto. No se podía, ¿verdad?, decir algo que iba contra el sumo sacerdote. ¿Recordáis la experiencia de David con Saúl? ¿Cuántas veces quiso Saúl matar a David? ¿Cuántas? Por lo menos, ¿no? En varias ocasiones. Tuvo varias ocasiones para matar a David, por los celos, por la envidia. ¿Cuántas ocasiones tuvo David para matar a Saúl? Por lo menos 2 tuvo. Por lo menos 2 ocasiones tuvo. Y sin embargo, ¿cuál fue la reacción de David? No levantaré yo mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Era un buen rey? No lo era. Saúl no era un buen rey. Pero sin embargo, David lo respetaba por lo que representaba, porque había sido ungido por Dios. Dios ya lo juzgará. Dios ya lo pondrá en su sitio. Pero ante todo, el respeto a aquel que Dios ha ungido, a aquel que Dios ha elegido. Y yo creo que nosotros tenemos en esta ocasión alguna lección que aprender, mis queridos hermanos. A veces el Señor llama al servicio de la Iglesia a personas que a lo mejor para nosotros no son las más indicadas. Pero si han sido elegidas, debemos de respetarlas. Y no debemos hablar mal de ellas, debemos orar por ellas. Pablo, cuando se dio cuenta de eso, de alguna forma rectificó y dijo: lo siento, no sabía que era el sumo sacerdote. Un elegido de Dios, aunque no esté haciendo lo correcto, va contra la ley. Creo que nosotros tenemos algunas cosas que aprender en este aspecto, para que finalmente podamos hacer lo que en el versículo 1 Pablo creía, que era una persona de buena conciencia que había vivido delante de Dios. Y creo, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que ser también personas de una buena conciencia delante de Dios. No es fácil poner la otra mejilla. No es fácil soportar a veces un golpe. Pero si el Espíritu de Dios está con nosotros, si Cristo está en nuestro corazón, no seremos reactivos, sino seremos proactivos. Pensaremos, meditaremos. ¿Recordáis esa experiencia que tiene Miguel con Satanás cuando contienden con el cuerpo de Moisés?
en la epístola de Judas, cuando Satanás quiere quedarse con el cuerpo de Moisés y quiere retenerlo aquí en la tierra y Jesús se lo lleva, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta de Jesús hacia Satanás? No es de luchar y matarlo, simplemente dice: Jehová te reprenda. Dios hará justicia. Y creo, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que permitir que el Señor more en nuestro corazón, en nuestras mentes, para que finalmente podamos tener una buena conciencia, una conciencia tranquila, que nos permita, cuando vayamos a dormir, como dice el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces estar confiado. Confiado en que Dios me ha perdonado, confiado en que Dios me dirige, confiado en que Dios maneja mi mente y maneja mi conciencia. Porque, mis queridos hermanos, no hay nada peor que vivir con una conciencia que día a día nos acusa. Esto no está bien, estás pensando mal, no debes hacer esto, reconcíliate con tu hermano, habla bien a tu esposo, a tu esposa, etcétera, etcétera. Ojalá, mis queridos hermanos, que en este nuevo año que estamos por comenzar, el Señor nos ayude a vivir con una conciencia limpia, porque Él durante todo este año va a estar viviendo en nosotros. Que el Señor os bendiga. Amén.